En este nuevo vídeo os hablo de un patinete eléctrico. Ya hace tiempo que aquí en el canal no tocábamos el tema y en esta ocasión ha tocado uno de la marca Navi. Una marca desconocida, pero una marca muy interesante por lo que he podido estar viendo. Se trata del modelo N65, un patinete eléctrico convencional del estilo al de Xiaomi que ya probé para vosotros aquí en el canal y del cual vengo a contaros todos sus secretos. Así que nada, si queréis saber cómo es ese patinete eléctrico, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y lo que nos vamos a encontrar en la caja del patinete, os voy a comentar lo primero, paso a paso, cómo es, qué características tiene, cómo se pliega, cómo se despliega, es decir, todos los detalles del mismo. El patinete Navi N65 está construido de muy buena calidad, con un material muy resistente y eso se nota nada más sacarlo de la caja. Dispone de una batería de 48 voltios a 12,5 amperios, una batería de litio que nos va a dar una autonomía de hasta 65 kilómetros. Además es un patinete que es legal en España, ya que alcanza como máximo hasta 25 km/h, que es el máximo permitido en nuestro país. Viene con una rueda de 10 pulgadas, con un ancho de 3 pulgadas, unas ruedas que no son sólidas y que tenemos que inflarlas, como veréis más adelante. Además, las ruedas disponen de un dibujo que nos va a dar muchísimo agarre en la carretera. Yo esto lo he probado y en ningún momento he notado que el patinete haya derrapado, se haya deslizado, etc. Con lo cual esto nos va a hacer que viajemos más seguros en él. En la rueda trasera nos encontramos un freno de disco que, como podéis ver en la imagen, es de grandes dimensiones y que va a permitir frenar el patinete en circunstancias de seguridad. Que lleve freno de disco en lugar de freno de tambor es un detalle que me ha gustado bastante. Luego, a ambos lados del patinete tenemos un par de catadióptricos. Otro detalle que también me ha gustado mucho, ya que nos va a hacer más visibles ante los coches que circulen a nuestro lado. Dispone de un motor sin escobillas de 500 vatios que nos va a dar potencia más que suficiente para mover este patinete y además tiene un máximo de carga de hasta 120 kilos, con lo cual es otra de las cosas que más me ha sorprendido del mismo. El manillar está muy bien construido, en la parte izquierda nos encontramos el timbre y el freno, mientras que en la parte derecha nos encontramos lo que es el acelerador. Dicho acelerador tiene 3 niveles de velocidad que van a ser regulables desde los botones que tiene incrustados en el mismo. La velocidad va a ser 15 km/h en el primer nivel, 25 km/h en el segundo nivel y 32 km/h en el tercer nivel, pero ojo, ese nivel no está permitido en España, como os comentaba anteriormente. Como podéis ver, tenemos un botón Set que nos va a permitir regular los parámetros de la pantalla que tenemos integrada en el patinete y también el botón de encendido y apagado de dicha pantalla. Todo de forma muy cómoda y muy accesible. Luego además la empuñadura está hecha de una goma muy suave, pero a la vez que se agarra bastante a nuestra mano, con lo cual vamos a evitar accidentes ya que no se nos va a escapar de la misma. Ahí os muestro lo que es el detalle del timbre, que como podéis ver se acciona con la mano izquierda, y también el de la maneta de freno, la cual podríamos regular en inclinación como cualquier bicicleta o patinete que tenemos en el mercado. Además, al ser un freno de disco, es un freno muy suave y va a hacer que el patinete no frene bruscamente, evitándonos así peligros de caída. Un detalle que me ha gustado mucho es la gran pantalla que tiene justo en el frontal, en la cual pues podemos ver valores como por ejemplo velocidad en km/h, nivel de velocidad que tenemos configurado en todo momento e incluso los niveles de aceleración y frenado situados en forma de rosco tanto a la izquierda como a la derecha de la pantalla. En la parte frontal tenemos una luz LED que alumbra muchísimo, es una de las cosas que más me ha gustado y que además está junto a un catadióptrico que nos va a dar aún más visibilidad en el tráfico del día a día. Fijaos qué detalle más bueno nos incluye este patinete Navi N65. La carga de batería del patinete se hace en un puerto situado en la base del mismo, que como podéis ver está protegido por una tapa de goma para impedir que se moje de la lluvia y las condiciones climáticas adversas. Es muy sencillo de quitar y muy fácil de cargar. Luego además lo que es la base del patinete, es decir, donde vamos subidos, tiene una anchura muy buena
17 centímetros, que nos va a permitir colocar los pies de forma cómoda, y además tiene como unos puntitos de goma que le van a dar mucha adherencia y nos van a permitir viajar también más seguro. Otros patinetes del mercado tienen esta base más estrecha y nos da una sensación de menos seguridad. Además, como podéis observar en la imagen, está súper bien construido, se nota muy robusto. Tiene una luz trasera que va parpadeando todo el rato cuando estamos utilizando el patinete en modo pedal, es decir, en modo normal, con nuestro propio pie. Y luego además se puede configurar para que cuando frenemos en modo asistencia a velocidad, esta luz se encienda e indique al coche que vamos frenando. Otro detalle que me ha gustado mucho de este patinete. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí debajo del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. La pata de cabra es muy chiquitita y en este caso sí que he de deciros que la veo un poco frágil, es decir, no se ve una pata de cabra muy robusta y me da miedo a que se pueda romper. Pero bueno, eso lo tenemos que ir viendo con el uso diario del patinete en la calle. Luego, una de las cosas muy cómodas es el sistema de plegado del patinete. Fijaos, ahí en el manillar tenemos un pasador que encaja en la parte trasera, es decir, en la rueda trasera del patinete, que podemos extraer fácilmente, es decir, tirando un poquito hacia afuera para liberar lo que es el manillar o fijarlo cuando lo tengamos plegado. Luego en la parte frontal tenemos un sistema de anclaje muy chulo compuesto por una pinza y un botón que podemos presionar. Levantamos un poquito el manillar hasta hacerlo coincidir, como veis en la imagen. Luego giramos este pasador hasta oír un clic y ya quedaría perfectamente sujeto, evitando así que se pueda doblar en viaje y tengamos un accidente. Quitarlo es muy fácil, ya que pulsamos el botón que lleva y giramos un poquitín hasta soltar el mecanismo, que hace que se pueda volver a plegar. Y luego el manillar tiene el mismo sistema, como podéis ver, este botoncito con la pinza, el cual presionando un poco lo quitamos. Giramos el manillar suavemente hasta ponerlo en posición horizontal. Hemos de hacer que coincidan dos puntitos que hay en la parte superior y luego nuevamente colocamos esta fijación presionando un poquitín hasta oír un clic y el manillar queda perfectamente sujeto. Fijaos los ejes de la parte delantera, lo robustos que se ven, dos ejes soldados a lo que es la base del patinete y el eje del mismo, es decir, con un material súper resistente, por lo que he podido comprobar. Ahí os muestro el detalle de las soldaduras del tubo y eso sí, a pesar de tener esta robustez, no es demasiado pesado, es decir, estamos hablando de un patinete que pesa 23,5 kilos, que no es poco, pero nos permite llevarlo a cualquier sitio sin problema. Otra de las cosas chulas que me ha gustado es que tenemos la posibilidad de una aplicación para nuestro teléfono móvil, una aplicación que tenemos disponible tanto para iOS como para Android. Esta aplicación se sincroniza por Bluetooth con el patinete y nos permite ver la velocidad en tiempo real, distancia recorrida, etc. Pero además, desde los ajustes de la aplicación se puede cambiar el idioma, en este caso inglés y chino, las unidades, por ejemplo kilómetros por hora, activar o desactivar la velocidad de crucero, hacer un test de nuestro patinete, activar la recuperación de energía o cambiar la password del patinete. Esto está muy chulo, ya que podemos bloquear el patinete con una contraseña para que si nos lo roban quede inutilizado. Ojo si cambiáis la contraseña de acordaros cuál ponéis, porque si no tampoco vosotros vais a poder utilizar el patinete. Esto es muy importante. Bueno, pues una vez que hemos visto cómo es el patinete, es hora de inflar las ruedas. Yo voy a utilizar el inflador eléctrico de Xiaomi, que ya os hice review aquí en el canal, y he de deciros que tenemos que meter una presión de 30 psi. Esa es la presión máxima recomendada para este patinete, ya que viene un poquito flojo de fábrica. Y nada, una vez inflada la rueda, os voy a comentar cuál ha sido mi experiencia a la hora de probar este patinete. En las pruebas que he podido hacer estos días de Navidad en mi pueblo, en Siles, he notado que es bastante estable la conducción de este patinete, es muy ligero y al ser un patinete alto y grande no nos da una sensación de inseguridad como otros patinetes que existen en el mercado. Fijaos lo que os comentaba anteriormente, cuando frenamos, cómo se enciende el rosquito con 5 niveles que nos permite saber en todo momento qué nivel de frenado estamos aplicando.
Además, con la aceleración pasa igual. Cuando aceleramos, como podéis ver, tenemos 5 niveles que nos muestran el nivel de aceleración del patinete. Fijaos el detalle de la pantalla en funcionamiento con la velocidad de crucero activada, lo bien que se ve a plena luz del día. Y ya la última prueba de fuego que he hecho ha sido el subir una cuesta más o menos considerable, porque he de deciros que este patinete soporta cuestas con una inclinación máxima de un 25%. La cuesta que he subido en mi pueblo tiene una inclinación casi que llega a este límite y he de deciros que sube a una velocidad de unos 7-8 km por hora. Si lo comparo con otro patinete que os analizaré próximamente aquí en el canal, es algo menor, ya que dicho patinete sube a unos 10-12 km por hora. Un patinete que tiene mucho más potencia que este Navi N95. Os iré contando en el podcast Más que Teclas la evolución que va teniendo este Navi N65 una vez que vayan transcurriendo los días de pruebas del mismo. Bueno, ¿qué os ha parecido el patinete? Interesante, ¿verdad? Yo la verdad es que he quedado muy sorprendido con la calidad que nos ofrece y si tenía alguna duda del tema de cuestas me ha quedado más o menos claro. Eso sí, tal vez le falta un poquito de fuerza al patinete para subir cuestas un poquito más inclinadas. Os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra junto con más información sobre el patinete y también os voy a incluir un cupón de descuento para que os salga más barato si es que queréis haceros de uno. Pues nada, hasta aquí el vídeo del Navi N65. Si os ha gustado, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.